tardes, bienvenidos a la emisión central de Betel Informa. Soy Keitlin Cárdenas y estoy muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy y poder desarrollar las noticias en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional. También queremos dar un caluroso saludo a todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestra plataforma del Facebook. Nos pueden buscar como Betel Informa. Un saludo para todos ustedes. Bien, vamos rápidamente al desarrollo de las informaciones en el ámbito internacional y comentarles que Donald Trump se presentó en el que ha sido su primer mitin político como defensor de la ley y el orden, donde ha pedido a todos los estadounidenses su voto el próximo 3 de noviembre para asegurarse el segundo mandato en el evento que ha tenido lugar en Tulsa. Adelante con la nota. En un discurso laberíntico de casi 2 horas, Donald Trump se ha presentado como un defensor de la ley y el orden y ha pedido a los estadounidenses que acudan a las urnas el próximo 3 de noviembre para asegurarle un segundo mandato. El presidente ha atacado con virulencia a su rival, el demócrata Joe Biden, al que ha calificado de títere a la vez de la izquierda radical y de China. 5 months from now, we're going to defeat Sleepy Joe Biden. We're going to stop the radical left. Trump ha defendido su gestión de la crisis sanitaria que, según él, ha salvado la vida de centenares de miles de personas. En un comentario probablemente sarcástico, el presidente ha asegurado que los tests del coronavirus son un arma de doble filo. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. Sobre las protestas de los últimos días, en las que se han derribado numerosas estatuas, el presidente se ha mostrado tajante, acusando de anarquistas e incendiarios a los manifestantes. We ought to come up with legislation that if you burn the American flag, you go to jail for 1 year. Continuando con mucha más información, numerosos astrónomos aficionados en África y en Asia pidieron contemplar el día domingo en pleno sol de verano un eclipse solar de tipo círculo de fuego, pese a las restricciones impuestas por el COVID-19 y las condiciones climáticas en general poco favorables. Un círculo de fuego. Astrónomos aficionados en África y Asia pudieron contemplar el domingo un eclipse solar que solo se produce 1 o 2 veces al año. En este tipo de fenómenos, la luna pasa por delante del sol en alineación con la Tierra de manera lo suficientemente perfecta como para ocultarlo, pero no lo hace íntegramente como ocurre cuando el eclipse es total, sino que en su punto máximo deja visible un anillo del astro rey. Estoy muy emocionada porque la próxima vez que sucederá en Taiwán será dentro de 195 años. Es una oportunidad muy rara, estoy muy feliz. Los habitantes de otros lugares como Nairobi no tuvieron tanta suerte. En la capital de Kenia no se dio la mejor visibilidad y solo se pudo observar un eclipse parcial, porque aparecieron nubes en el momento preciso en que la luna ocultaba al sol. El eclipse de hoy es interesante por varias razones. Resulta que es el solsticio, lo que significa que el sol llega a este punto en el cielo tan al norte como sea posible. Así que es pleno verano si estás en el hemisferio norte y pleno invierno si estás en el hemisferio sur. Así que esto también ocurre hoy con el eclipse. Solo el 2% de la superficie de la Tierra fue afectada por la fase total del eclipse. Y los aficionados se encontraron con una dificultad adicional, las restricciones impuestas en varios países para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Con mucha más información, el nuevo coronavirus que se propaga con fuerza en América Latina tras superar el umbral de los 2 millones de casos en esta región. Brasil alcanzó el domingo los 50.000 muertos por esta enfermedad. Brasil superó el domingo las 50.000 muertes por la pandemia del nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas hubo más de 600 fallecimientos en el país, donde se han registrado más de 1 millón de contagios. Los números del gigante sudamericano solo son superados por los de Estados Unidos. En este contexto, la capital Brasilia fue escenario de manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. El segundo país con más casos de América Latina es Perú, con más de 250.000 contagios.
Las autoridades descartaron la reapertura de Machu Picchu el 1 de julio, por demoras en la implementación de medidas de bioseguridad y el temor de las poblaciones aledañas a contagios. Mientras tanto, Argentina alcanzó la cifra de 1.000 fallecidos y el número de casos acumulados superó los 40.000. La letalidad desciende al 2,4% respecto al total de los casos confirmados y es de 21,9 casos fallecidos por cada millón de habitantes la tasa de mortalidad en la República Argentina. La situación llevó incluso a limitar las actividades del presidente Alberto Fernández por consejo médico. En los últimos días se informó de varios casos de la enfermedad que afectaron a funcionarios y dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición. Venezuela, por su parte, anunció que radicalizará a partir del lunes las restricciones a la circulación en varios estados, ante un peligroso incremento en los contagios. Dentro de las medidas de restricción y las barreras especiales que aplicaremos en estos estados está el cierre de los servicios del Metro de Caracas y los Valles del Tuy. El anuncio se produce luego de que el presidente Nicolás Maduro señalara la existencia de números preocupantes en las últimas semanas, coincidiendo con una flexibilización vigente desde principios de junio que consiste en 7 días de reactivación de actividades económicas seguidos por 7 días de cuarentena. Misión cumplida, afirma Juan Manuel Ballesteros, un navegante argentino que sin vuelos disponibles hace poco menos de 3 meses zarpó de Portugal con un objetivo en mente, el de poder volver a ver a sus ancianos padres en medio de la amenazante pandemia del COVID-19. Vamos con esta nota. Una extenuante travesía con final feliz. Sin vuelos disponibles, el navegante argentino Juan Manuel Ballesteros zarpó hace poco menos de 3 meses de Portugal con un objetivo en mente: volver a ver a sus ancianos padres en medio de la amenazante pandemia de coronavirus. Ballestero, quien trabaja en España realizando paseos marítimos, llegó la semana pasada a su ciudad Mar del Plata y luego de realizarse un test de coronavirus que dio negativo, pudo bajar a tierra firme para reencontrarse con su familia. Llegué para el Día del Padre, o sea que la verdad, mejor imposible, ¿no? Sí, salió bien y no lo tenía pensado, la verdad que no había caído en esto del Día del Padre, me di cuenta cuando venía, digo, el Día del Padre. Así que bueno, le metí, eso significó que vine navegando fuerte y duro. Durante un periodo de 54 días, los integrantes de su familia no tuvieron noticias de él, pero nunca dudaron de que llegaría a destino. Creo que es un mensaje a toda la sociedad para que se reafirmen los valores que tienen que ser pedestal y base de una sociedad seria y constructiva. El velero hizo escala primero en la ciudad brasileña de Vitória y luego en La Paloma, Uruguay. Tras el largo viaje, esta embarcación de menos de 9 metros de eslora descansa en espera de la próxima aventura. Para que no toque. Luego de conocer el pronóstico del tiempo, es momento de tener información en el ámbito internacional. Es por eso que nos vamos a trasladar rápidamente hasta Italia y se encuentra nuestra reportera Yorky Cueto, quien nos trae más información acerca de lo que viene aconteciendo en este país. Adelante con la información. Gracias por el pase. Les saluda su hermano Yorky Cueto con más noticias desde Italia. El fin de semana, el reverendo David Echalá, supervisor del Bloque B en Europa, visitó la iglesia de San Donà di Piave, Venecia, junto con el reverendo Gallo Flori, oficial de la obra en Italia. Un fuerte temporal que no se veía de tiempo cubrió la ciudad, pero los hermanos, con la protección del Señor, se dieron cita al servicio sin importar la fuerte lluvia. Después de un saludo a la iglesia de parte del reverendo Gallo Flori, llegó el momento de la palabra del Señor expuesta por el reverendo David Echalá,
que se basó en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 16-17. Mensaje que sacudía el interior hasta lo profundo, recordando la naturaleza espiritual pentecostal hecha de adoración, amor y de deseos de servir a aquel que nos ha dado la salvación, a pesar de nuestra humanidad que tiende a corromperse y a alejarse de Dios. La presencia de Dios tocó a los presentes, renovando con su presencia para poder utilizar cada vida en su bendita obra para la gloria de su nombre. Hasta aquí la información. Adelante, estudios. Gracias por la información, Yorkie, desde Italia, informándonos todo el acontecer. Bien, es momento de pasar ahora al segmento 5, donde Manuel Abarte estará conversando con el doctor Marco Almeri. Él es especialista en salud pública y estarán tocando acerca de un tema muy importante. ¿Ya tenemos un tratamiento efectivo contra el COVID-19? Una gran pregunta que va a ser resuelta hoy con el segmento 5. Adelante, Manuel, con la entrevista. Muy buenas tardes, compañeros. Ya estamos listos pues para seguir con estas conversaciones que tenemos con especialistas en torno a la pandemia por coronavirus que estamos viviendo. Y recientemente una noticia ha surgido respecto a la dexametasona, para ser exacto, ¿no?, con el nombre de este fármaco, que podría ser una salida para casos graves en casos de COVID-19. Pero ya estamos con el doctor Marco Almeri, él es especialista en salud pública, para que nos comente qué tan efectivo es este fármaco, esta medicina, y qué tan accesible es. Doctor, bienvenido a Betel. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes a todos los televidentes. Ha quedado probado, demostrado, que la dexametasona resulta muy útil para los pacientes graves y severos de esta enfermedad del coronavirus, y además ha demostrado que reduce la mortalidad, que es lo más importante, porque sería el primer medicamento que ha probado que reduce la mortalidad. De manera muy resumida, lo que puedo decir es que lo que hemos visto es que de cada 3 pacientes graves a quienes se le ha dado dexametasona, 1 ha logrado salvarse. Y de cada 5 pacientes que tienen la forma del distrés respiratorio producto del coronavirus, 1 ha logrado sobrevivir por el uso de la dexametasona. De manera que se ha calculado en Inglaterra que tienen 45.000 fallecidos. Ellos creen que si lo hubieran usado desde un comienzo habrían podido salvar a 5.000 personas. En el caso del Perú, que ya tenemos más de 7.000 fallecidos, nosotros tranquilamente, haciendo uso de ese medicamento, hubiéramos podido salvar a cerca de 1.000 peruanos. Y en el mundo hemos calculado que se habría podido salvar 55.000 personas. De manera que este medicamento ha resultado muy bueno, y en el Perú lo conocemos desde hace más o menos 50 años, lo venimos usando para un sinnúmero de enfermedades. Siempre nos va muy bien. Es un producto que desde el año de 1977 ya no tiene patente. Es decir, que cualquier país lo puede producir, ¿no? Y por eso es asequible y es baratito. Así que un medicamento bueno, barato, y que es muy efectivo al alcance de todos los pacientes graves y severos de la enfermedad del coronavirus. Doctor, ahora usted ha mencionado algo importante, que son los casos graves y severos, ¿no? Esto quiere decir que las personas que tengan algún síntoma, un dolorcito de cabeza o alguna sospecha de COVID-19, no automedicarse, ¿no? Porque como cualquier medicamento podría tener algún efecto adverso. En este caso, sí, es muy cierto lo que usted dice. Si una persona, por ejemplo, que no tiene coronavirus y quiera tomar la dexametasona para prevenir, lo que le va a ocurrir es el efecto contrario. Se convierte en una persona que perfectamente puede hacer la forma más grave de la enfermedad, porque este corticoide, este es un antiinflamatorio que deprime el sistema inmunológico. Entonces, si usted lo toma solo por si acaso o para prevenir, lo que hace usted es deprimir su sistema inmunológico y se convierte en presa fácil del coronavirus para hacer la forma severa de la enfermedad.
yo quiero explicarle un poquito a la población que la enfermedad del coronavirus tiene dos momentos marcados. Un primer momento, que son los primeros días en donde el virus se reproduce a gran velocidad y comienza a hacer daño a los tejidos como el pulmón, corazón, riñón, hígado, cerebro. Y un segundo momento en que el organismo, nuestro organismo, en el afán de querer matar al virus, da una respuesta exagerada llamada tormenta de citoquinas, en donde ciertamente va a matar al virus, pero destruye corazón, hígado, cerebro, riñón, y eso a nuestro organismo no le importa. Acá hay un instinto de supervivencia, matamos el virus aunque tengamos que destruir el pulmón, el corazón, y es por eso que las personas terminan falleciendo. Entonces, si dicho así, entonces la enfermedad tiene dos momentos: reproducción de virus y el otro, la respuesta inmunológica. Y la dexametasona ha probado ser muy efectiva para disminuir esa respuesta inmunológica, para que no sea tan severa y no destruya pues riñón, corazón, hígado, cerebro, y con eso evitar la muerte. Pero en la primera etapa, en esa donde se está reproduciendo los virus, la dexametasona no tiene nada que ver. Más bien allí sí podría entrar la ivermectina, que precisamente ayuda a disminuir la velocidad de la reproducción del virus. Y la ivermectina, por ejemplo, en la segunda etapa, en la etapa esta de la gran respuesta inflamatoria, tampoco tendría nada que ver. Mire usted cómo se va armando la cosa, ¿no? Primero podríamos usar ivermectina y después podríamos usar la dexametasona. Correcto, doctor. Hay algo importante, o sea, usted mencionaba que el virus no ataca de la misma forma a todas las personas. Hay personas más vulnerables, ¿no?, que podrían requerir de dexametasona en una etapa avanzada, personas que podrían cortar la replicación del virus en una etapa primaria con la ivermectina. Es decir, ya se estaría configurando un esquema de tratamiento, ¿no?, para el COVID-19, que dentro de todo lo malo es una buena noticia, ¿no?, que los médicos ya están sabiendo por dónde ir. Ahora bien, hablando un poquito de la ivermectina, existe la posibilidad de que se esté usando en ciertas regiones del país la ivermectina de carácter veterinario, ¿no? ¿Funciona igual? Sobre todo cuando lo utilizan de manera sin prescripción médica, ¿funciona igual? ¿O esta ivermectina sí podría conllevar riesgos para las personas que lo estén utilizando indiscriminadamente? En principio lo que tengo que decir que la ivermectina es una sola, o sea, la molécula es una, ya sea que lo use de modo veterinario o ya sea que lo use para el ser humano, así que es la misma ivermectina. La diferencia está en que cuando usted hace el preparado de ivermectina para uso veterinario, la concentración es muy alta, y cuando lo hace para consumo humano, la concentración es menor. Por eso es que es muy importante que sea un médico el que lo prescriba, porque el médico tiene que hacer el cálculo según el peso que usted tiene, según el momento en que usted está viviendo la enfermedad. No se puede hacer un autoconsumo de este medicamento, porque si usted consume medicamento, ivermectina para uso veterinario, lo más seguro es que usted se dé una sobredosis, y lo más probable es que usted haga cefalea, prurito, podría haber una hepatopatía, una serie de consecuencias colaterales o efectos colaterales de esta enfermedad. No se aconseja pues la automedicación, y es absolutamente falso que la ivermectina sea una especie de chaleco antibalas que va a impedir que el virus ingrese a su organismo. Eso no tiene ninguna lógica. Si usted toma ivermectina, el virus entra de todas maneras a su organismo, de todas maneras. ¿Por qué? Porque la ivermectina no tiene nada que ver con que el virus entre o no entre a su organismo. La ivermectina tiene que ver con que ya cuando está dentro de su organismo, disminuye la velocidad de reproducción. ¿Se da cuenta? Disminuye la velocidad de reproducción. Y por eso es que la ivermectina va muy bien en la primera etapa, en la etapa en que el virus se está reproduciendo, y no tiene nada que hacer en la segunda etapa, cuando nosotros hacemos una respuesta exagerada, que es la tormenta de citoquinas. Ahí no tendría nada que hacer, y ahí sí más bien la dexametasona ayuda muchísimo, porque baja esa respuesta inflamatoria y no se destruye hígado, corazón, riñón, cerebro, pulmón, y entonces la persona puede sobrevivir, como ya hemos dicho, de 3 graves que están para morir, uno se salva, ¿no? Entonces es muy importante el uso de la dexametasona. Muy bien, doctor, ya estamos culminando, y por último, ¿qué recomendación le podría dar al público? Ya estamos en una etapa pues de desescalada, por decirlo así, ¿no?, donde la gente está saliendo a la calle y aparentemente las cifras nos están siendo favorables, ¿no?, porque no había un repunte muy alto de casos, aunque las pruebas también han bajado en cantidad, ¿no? Básicamente son 21.000 en promedio respecto a las casi 40.000 que se hacían semanas atrás. Entonces, digamos que
No ha habido un repunte, pero el virus sigue ahí. Esto quiere decir que las medidas preventivas tienen que seguir. Así es. Hay que recordar que lo que nos ha pasado aquí en el Perú es lo que también ha pasado en China, España e Italia. Hay que ellos tuvieron su meseta, luego su bajada, ¿no? Tuvieron también su momento crítico, como lo hemos tenido nosotros. Pero recuerden, en Beijing nuevamente se activó la alerta, nuevamente se cerraron los colegios, las universidades, las academias, nuevamente se cerraron, por ejemplo, el metro y además centros comerciales que eran muy concurridos por las personas. ¿Por qué? Porque se descubrieron o se detectaron nuevos casos, más de 100 nuevos casos que hizo que nuevamente Beijing, un sector de Beijing entrara en cuarentena. Entonces, todavía no hemos pasado esto. No pensemos que ya se terminó la pandemia. Mantengamos el distanciamiento social, la correcta higiene es muy importante, también el uso correcto de la mascarilla. Es decir, nuestro comportamiento social tiene que seguir para evitar un mayor número de contagios. Cierto es que en estas 2 últimas semanas hemos visto muchísima gente en la calle que podría, de repente, eventualmente, provocar una segunda ola de contagiados. Ojalá no sea así, porque los hospitales ciertamente están abarrotados todavía de pacientes, ¿no? Entonces, nosotros confiamos en la responsabilidad de la gente para evitar tener actitudes de riesgo que conlleve a aumentar el número de infectados. Yo siempre pienso, respecto ya no de la gente, sino del gobierno, que en política lo que cuenta son los hechos concretos. Y los hechos concretos es que las cifras que nosotros tenemos no se condicen con el esfuerzo realizado. El Perú se ha gastado más de 90.000 millones de soles, nuestros ahorros de 25 años como país. Nos hemos endeudado por 7.000 millones de dólares que lo van a tener que pagar nuestros hijos. Además, tomamos las medidas más drásticas, como por ejemplo cerrar primero los puertos, los aeropuertos, la cuarentena más larga de la historia. Y además ya sabemos que miles de empresas quebradas, miles de peruanos sin trabajo, pero todo eso no se condice con el hecho de que tengamos hoy más de 240.000 infectados, la posición número 7 en todo el planeta, entre los más de 200 países, con el mayor número de infectados, y en Latinoamérica mal también, porque en primer lugar en toda Latinoamérica con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Entonces las cifras no son buenas, se han cometido errores por parte de quienes han gestionado la pandemia, como también por muchos peruanos rebeldes, reacios, renuentes a acatar y a llevar adelante las recomendaciones que nosotros les hemos dado. Entonces, yo creo que es un momento en que tenemos que seguir cuidándonos, y cuando pase todo esto, nunca más nos tiene que volver a encontrar una pandemia con un sistema de salud que es un desastre, ¿no? O un sistema de educación cuyos baños no tenían ni detergente ni agua para que nuestros hijos se laven. Entonces, hay muchísimas cosas por corregir. Ni bien termine la pandemia, me parece que es un buen momento para hacer un parteaguas y que en adelante el país pues traduzca su crecimiento en progreso y desarrollo para aquellos elementos que son básicos para que nuestro país de tercermundista pueda subir a ser un primermundista. Salud, educación, trabajo, es muy importante. Muy bien, doctor Almerín, muchas gracias por su tiempo y seguramente vamos a estar analizando más sobre la pandemia en días posteriores. Muchas gracias, doctor. Continuamos con más información. Adelante, Caitlin. Adelante, Caitlin. Gracias. Bien, era Manuela Barte con el segmento 5 en esta entrevista especial. Es momento de conocer más información en el ámbito nacional y comentarles que con 251.338 casos, el Perú ha superado el número de contagios del COVID-19 a España y sigue registrando de miles de nuevas infecciones diarias. Los hospitales no se dan el abasto y no hay suficiente oxígeno para todos los que están enfermos. ¿Cuánto dolor cabe en los cementerios peruanos? El trasiego constante de ataúdes revela con crudeza que la pandemia no se apaga. Perú ha superado el número de contagios totales a España y sigue registrando miles de nuevas infecciones diarias. Los hospitales no dan abasto y falta oxígeno para todos los enfermos. Maribel Montaño perdió a su padre y la duda la corroe. Sé que él podría haber vencido esta enfermedad, pero lamentablemente, como dice, no sabemos qué pasa adentro. No sabemos qué pasa en esas carpas, si verdaderamente están dando el oxígeno
a todos los pacientes, si hay enfermeras o médicos, para todos los pacientes que están ahí. Oficialmente, la COVID-19 ha cegado alrededor de 7.700 vidas en Perú, que este lunes reanudará buena parte de su actividad económica y comercial, a pesar de haber extendido hasta el 30 de junio un confinamiento que comenzó a mediados de marzo. Continuando con más información, la pandemia lo convirtió en uno de los profesionales de salud más consultados. Él es infectólogo del Instituto Nacional de Salud y un padre que quiere siempre ser un buen ejemplo para sus hijos. Conozcamos la historia en este día del director del Instituto Nacional de Salud, Manuel Espinosa. La pandemia lo ha convertido en uno de los profesionales de la salud más consultados. Es infectólogo del Instituto Nacional de Salud y un padre orgulloso que quiere retroceder los años para darle más tiempo a sus hijos. Me casé joven, mi esposa también era muy joven. Mi primer hijo nació al año 9 meses de habernos casado, pero aún así yo era un médico joven que tenía mucho trabajo, muchas ganas de dedicarme a lo mío, a la salud pública, y no le di el tiempo necesario a mis hijos. Por ejemplo, nunca acudí a una reunión del Día del Padre, solamente una vez con mi hijo, nada más recuerdo que ganamos el premio al niño mamón, ¿no? Y también al padre mamón, ¿no? Pero sí, yo les di más tiempo a ellos, más cariño, más momentos especiales que ellos puedan recordar toda su vida, ¿no? Pese a la ausencia familiar por el trabajo, sus hijos lo apoyan y entienden ese deber como médico. Un amor que sabe es invalorable. Sé que, al igual que el Día de la Madre, el amor de los hijos hacia sus progenitores, en este caso el padre, es infinito. Somos sus héroes, somos sus villanos posiblemente cuando exigimos algunas cosas, pero luego viene el bonito recuerdo de decir, mi padre tenía razón. En ese contexto, a mis colegas les digo que se cuiden, que sigan impartiendo valores a sus hijos, que le dediquen más tiempo porque este tipo de afecto nunca más se va a recuperar. La paz económica la puedes tener mejor o peor o perderla posiblemente, pero el afecto de los que te quieren, que te van a acompañar hasta el día de tu muerte, va a ser algo invalorable. Gracias a su padre, fallecido hace 2 años, Manuel creció amando su país y decidió dedicarse a la salud pública, pese a la oposición paterna que tenía otros planes para él. Con relación a lo más bonito de mi padre, son muchos recuerdos. Creo que uno de los más importantes para mí fue el que él desde muy niño me inculcó la identidad hacia lo nuestro. Mi padre nació en Jauja, en un pequeño pueblo llamado Gise, y cada año me llevaba a mí, a mi hermana mayor y a otros hermanos con el tiempo, pero cada año estábamos en Jauja. Me hacía conocer las danzas típicas, las costumbres, su comida, la zona de la campiña, las chacras, y siempre me repetía, ¿no?, que esa es tu identidad, ¿no? Estos son tus ancestros. Para este Día del Padre, el doctor Espinosa pide a sus colegas que están en primera línea y a quienes considera casi hermanos que den todo de sí, piensen en positivo y que se cuiden, porque siempre habrá alguien que los espera en casa. Bien, tenemos más información en el ámbito internacional. Ahora nos vamos a trasladar hasta Bolivia. Nuestra reportera Yolanda González ya está lista para brindarnos más información de todo el acontecer en este país hermano. Adelante, Yolanda, con las noticias. Gracias por el pase, compañeros de Lima, Perú. Tenemos noticias desde Bolivia. La obra del Movimiento Misionero Mundial, juntamente con la cadena nacional Bolivia, vamos a estar transmitiendo un programa especial este sábado 27 de junio a partir desde las 8 de la mañana. Tendremos la participación en la prédica del pastor Carlos Guerra y también estaremos con la participación de los pastores nacionales, supervisor de Bolivia, reverendo Mario Lima Bacaflor, con un mensaje
para el matrimonio. Lo propio, la pastora Liliana Cebey de Lima estará compartiendo un mensaje para todas las mujeres, y también los pastores Arturo Saavedra con jornadas de oración, sobre todo también con la participación del pastor Marcelo Valenzuela, la participación de los pastores Enrique Valenzuela y pastora Patricia de Valenzuela, quien van a estar hablando acerca de temas de la adolescencia. Nuestros pequeños también van a tener un espacio de diversión, una programación que tú no puedes perderte, y esa es la invitación también que les hacemos, y esta es la nota que compartimos con todos ustedes. Y pues retornamos hasta Estudios Centrales con el informe correspondiente desde Oruro, Bolivia, para Betel Informa. Muchas gracias, Yolanda, por la información. Y ahora tenemos más noticias en el ámbito cristiano, y comentarles que con mascarillas y pañuelos celestes y una enorme bandera argentina, sectores pro vida se movilizaron en la ciudad del Rosario para manifestar su oposición a que el gobierno envíe al Congreso un proyecto del aborto legal que el presidente Alberto Fernández confirmó que ya tiene elaborado. Hoy vinimos al monumento en el 20 de junio como Rosario Te Quiero Provida y varias organizaciones más a tratar de visibilizar este tema que es crucial para nosotros. El aborto no puede ser ley nunca. Por eso le mandamos el mensaje al señor presidente y le decimos que el aborto también mata, señor presidente. Y si él defiende la vida, que la defienda a lo largo de toda su transcurrencia, desde la concepción hasta la muerte natural. Nosotros somos de Comunidad Redentor y nos estamos manifestando en este día creyendo de que el aborto mata, el aborto es un asesinato. Esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión de convicción, y como argentinos nos estamos manifestando en contra del aborto, en contra del protocolo vigente en nuestra provincia, porque es inconstitucional. Y con gran éxito, Betel llevó a millones de hogares la confraternidad online desde Asia. Este evento fue bilingüe y contó con la participación de la oficialidad internacional del Movimiento Misionero Mundial. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. El viernes 19 de junio, Betel Televisión transmitió la primera confraternidad online desde Asia. El evento estuvo enfocado en la evangelización de países como Japón, Filipinas, Indonesia, Corea, India, entre otros. Gracias a Dios, la actividad tuvo gran acogida y contó con la participación de hermanos pertenecientes a iglesias del Movimiento Misionero Mundial distribuidas en toda Asia. Y que vamos a ver una gran bendición. También participaron oficiales internacionales de la obra, como el reverendo Luis Mesa Bocanegra, reverendo Rubén Concepción, reverendo Carlos Guerra y el presidente internacional, reverendo José Soto Benavides. Precisamente en medio de una pandemia, Precisely in the midst of the pandemic, Dios nos concede la victoria y la bendición de tener una confraternidad en Asia. God grants us the victory to be able to hold a confraternity in Asia. Parece ser que una vez más al diablo le sale el tiro por la culata. El evento fue desarrollado de manera bilingüe para alcanzar también con la palabra de Dios a la audiencia angloparlante. Le damos gracias a Dios porque en medio de la pandemia el mensaje de salvación llega a millones de personas a través de Betel Televisión. Bien, y vamos llegando ya así a la parte final de Betel Informa. Agradecerles por su fiel sintonía y recordarles que pueden también ustedes compartir y recordar las noticias que hemos estado hoy dándoles a conocer a través de nuestro Facebook. Búscanos como Betel Informa y también seguirnos como Betel Televisión. Quédate con la variada programación que traemos para todos ustedes y nosotros nos despedimos. Dios mediante, hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.